Hola, en esta sesión vamos a continuar hablando acerca de los mentores. Si ustedes recordarán la sesión anterior, nos quedamos justo en el inicio de este tema interesante. Antes de adentrarnos por completo en el concepto de lo que es un mentor, cuál es su función y la gran utilidad que este tipo de personajes van teniendo dentro de nuestras organizaciones, es importante que nosotros comentemos y apuntemos algo acerca de uno de los principales sociólogos que han existido en la época contemporánea, que es Junger Habermas. Habermas desarrolló una teoría de la acción comunicativa. Básicamente su tesis establece que todas las organizaciones, así como los individuos, van necesitando de elementos que las reanimen, que las reactiven. ¿Para qué? Para que así también los individuos puedan sentirse parte de y se puedan ir adaptando de una manera mucho más rápida. Quiero decir que Junger Habermas, después de haber hecho todo su estudio y su análisis de las diferentes sociedades, va estableciendo que nosotros humanos individuos vamos necesitando ciertos elementos de motivación y ciertos elementos que nos activen y que nos permitan funcionar dentro de la misma. Cada uno de estos elementos son los que van a determinar de manera importante la manera en cómo nosotros funcionamos y actuamos a nivel de comunicación. Junger Habermas establece dos cosas importantes, que es la siguiente hipótesis que a nosotros nos interesa en la comunicación organizacional. Por un lado, el individuo y la organización completa necesitan tener conocimiento amplio de lo que está pasando afuera de la misma, afuera del sistema, en su medio ambiente. Y por otro lado, también necesitan el individuo y las organizaciones tener una idea clara de qué es lo que está ocurriendo hacia adentro de la misma. Como individuos, como empleados de las organizaciones, es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que se espera de nosotros. Es decir, que se establezca con toda claridad, congruencia y asertividad qué es y cuál es la función en concreto y en específico que voy a desempeñar dentro de la organización. Esto es el concepto de roles. Ahora bien, nosotros como individuos dentro de la organización vamos requiriendo ¿de qué? De reconocimiento, que es lo que nos va a dar la motivación, y por el otro lado de la capacitación. ¿La capacitación en qué sentido? En el sentido de que yo, en cuanto ingreso a la organización, tengo que saber perfectamente bien cuál es el rol, la función, la obligación y la responsabilidad que voy a tener dentro de esta organización. Permítame ilustrar un poco mejor esta idea. Cuando yo estoy formando mi empresa, y entonces contrato a mi primer empleado. Puede ser un mensajero o puede ser una secretaria. Y yo necesito decirle a esta persona, comunicarle de una manera asertiva qué es exactamente lo que yo, organización o yo, empleador, estoy esperando de este individuo. De esta manera yo tendré que establecer reglas, tendré que establecer normas, tendré que establecer políticas y de la misma manera tendré que iniciar el proceso de difusión de mi cultura organizacional. En la medida en la que yo, líder, tenga la capacidad para poder transmitir esta información de una manera asertiva, el empleado en cuestión se va a sentir mucho más orientado y por lo tanto su proceso de adaptación también será mucho más rápido. Así es como lo establece Junger Habermas. Ahora bien, en la lámina que ustedes tienen en este momento en pantalla, se establece que la capacitación que nos paga la empresa sirve. ¿Sirve en qué términos? Sirve para que el empleado se oriente, sirve para que el empleado se adapte, sirve para que el empleado se motive, sirve para que el empleado aprenda a hacer mejor y más rápido la función para la cual ha sido contratado. Para todo esto sirve la capacitación. Eso quiere decir que el tema de capacitación forma un ingrediente importante dentro del funcionamiento correcto de una organización. Y esta capacitación se puede dar de diferentes formas. Quiero decir, por un lado, puede ser una capacitación formal, es decir, yo armo precisamente un curso de capacitación del tema que sea
para que el empleado obtenga este conocimiento. Por otra parte, puede existir, y de hecho así se da, la capacitación informal. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Mira, Johansen Bertoglio, en su libro Las organizaciones y la conducta humana, establece que dentro de una empresa, de un sistema, hay dos tipos de estructuras, como si dentro de esta misma se pudieran visualizar o identificar dos tipos de organizaciones, la formal y la informal. La estructura formal requiere o está más bien planteada, establecida a través de medios de comunicación también formales, es decir, oficiales. Por ejemplo, los estatutos de la empresa, la misión de la misma, los objetivos generales, los manuales de inducción, la forma en cómo se deben de llevar a cabo los procesos y los procedimientos. Cuando yo tengo, por ejemplo, una pequeña empresa de textiles o bien una pequeña empresa de costura, ¿sí? Si yo, en cuanto ingresa una nueva costurera, le entrego de una manera formal, institucional, oficial, un documento en donde se establezca absolutamente todo lo que ella debe de hacer, cómo lo debe de hacer, qué se vale y qué no se vale. Estoy hablando de los reglamentos. En ese momento, la capacitación formal aparece en el escenario y se da a través de la estructura formal, es decir, de una manera oficial. Esto está establecido, escrito, armado, y por lo tanto así se difunde. Por el otro lado, la capacitación informal la podemos obtener en el día a día. ¿Qué quiero decir? Llega la costurera a su primer día de trabajo, se sienta en su área asignada y las mismas compañeras o los jefes inmediatos le pueden a ella ir enseñando y capacitándole en cosas tan sencillas como en dónde está el baño, cuál es la hora para salir a comer, cuál es el tiempo que ella se puede tardar en realizar esta actividad, cuándo son las fechas de entrega, cuáles son los estándares de calidad, y todo esto se va estableciendo a través de una capacitación informal. ¿Informal en qué sentido? En el sentido de que no está por escrito. Sin embargo, sí hay individuos dentro de la organización que le van proporcionando este tipo de conocimiento a la nueva costurera. Bien, les voy a pedir que por favor pasemos a la siguiente lámina. En ella se establece, por un lado, la definición de mentor, así como las grandes ventajas que estos individuos pueden ir teniendo dentro de la organización. Un mentor, como dijimos la sesión pasada, es un individuo que está dentro de la organización, que se convierte en un ejemplo a seguir y que básicamente lo que va haciendo de una manera cotidiana es enseñar, aconsejar, apoyar y por lo mismo capacitar al nuevo empleado. El sistema de mentores es un elemento que se ha utilizado de manera tradicional, por ejemplo, en organizaciones como los equipos de deportes. Específicamente, y a mí me gustaría que habláramos en este momento de un equipo de fútbol americano. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver una película que en español se llamó Un domingo cualquiera. Esta película es en verdad un muy buen ejemplo de cómo es que pueden funcionar los mentores en el proceso de adaptación y en la capacitación que dice Habermas, que va necesitando el individuo para poder reactivarse y reanimar a la organización misma. En esta película, que es con Al Pacino, que tiene un reparto realmente interesante, lo que sucede es lo siguiente: es un equipo de fútbol americano que tiene su sede en Miami. Son los Tiburones, los Sharks de Miami. Cuando están en un partido y el equipo ya está perfectamente armado, el quarterback estrella sufre una lesión. Una lesión que, dicho sea de paso, es producto de una falla en el proceso de comunicación. El coach de la defensiva no se comunica de manera real y asertiva con sus jugadores,
con esta parte del equipo, no se entiende bien la jugada y entonces el precio que tienen que pagar como equipo es que haya que se lastime el quarterback. Tiene una lesión y una lesión fuerte. El quarterback en cuestión tiene que salir y ponen a otro y pasa lo mismo. Entonces, esto a mí me da oportunidad primero para que sí podamos establecer la importancia de la comunicación en todos sus ámbitos. Cuando yo doy una instrucción, mando una jugada, en la defensiva no la entiende, el precio que pago es muy alto. Además de perder el partido y lo que sea, sí estoy perdiendo un elemento que en este momento es y representa el pilar. Él es el líder, él es el que lleva al equipo a ganar o a perder. Bien, entonces, el quarterback se lastima y tienen que mandar por la reserva, ¿sí? Este quarterback en cuestión va teniendo muchos problemas para adaptarse, porque, primero, realmente él no se sabe las jugadas, es decir, no tiene la información que debería. Segundo, en la personalidad es un individuo que va mostrando y presentando fuertes problemas y obstáculos para poder integrarse y trabajar como equipo, cosa que en verdad sorprende. Si lo vemos desde el punto de la comunicación organizacional, esto pareciera ser que es algo, una situación que nada más no podría estar dentro de una estructura significativa y sin embargo sucede. ¿Por qué? Porque seguramente a este individuo no se le ha motivado lo suficiente y así se puede ver a lo largo de la trama de la película. Por el otro lado, esta persona tiene un resentimiento real tanto con su equipo como con el coach que nunca lo ha visto, que ni siquiera se sabe su nombre. ¿Sí? Recordarán ustedes cuando habíamos hablado un poco acerca de la importancia que tiene que nosotros conozcamos a nuestros seguidores, que conozcamos a nuestros colaboradores, que realmente tengamos una conciencia y una responsabilidad de quiénes son, cómo se llaman, cuál es la situación emocional, psicológica, intelectual y física que van teniendo. Bueno, entonces, el nuevo quarterback nada más no se puede adaptar. La curva del aprendizaje por la que él tiene que pasar, además de que es muy dolorosa, le cuesta mucho al equipo. Le cuesta tanto que está a punto de ser eliminado. Sin embargo, el quarterback es muy bueno. El quarterback en esta ocasión es el personaje de Beeman. Cuando Beeman empieza a trabajar por sí mismo, no toma en cuenta las jugadas que le manda el coach, no respeta ni valora el trabajo que va haciendo cada uno de sus compañeros. Va generando un ambiente laboral tal que esto va obstaculizando cada vez más que se puedan alcanzar las metas. Y aparece la figura del mentor, que es lo que a mí me interesa. Hay un jugador en la defensiva que funciona perfectamente bien y encaja en esta ilustración que yo quiero hacer del concepto. Él es apodado Shark, el tiburón. Él es un jugador que tiene prácticamente dentro del equipo más o menos como 10 años. Es reconocido porque no solo sabe hacer su trabajo, sino porque también ha innovado en la serie de estrategias defensivas dentro del equipo. Y se dice en un momento de la película que incluso ha participado y ha influenciado la manera en cómo se manejan las defensivas en la actualidad. Por lo tanto, es un individuo que tiene cierto respeto y reconocimiento, no solo por parte de sus jefes inmediatos, sino también por todos sus compañeros. Dentro de su rol, dentro de su posición, no está definitivamente incluida el rol o la obligación o la función de ayudar, aconsejar y capacitar a los nuevos integrantes, mucho menos cuando ni siquiera forman parte de su equipo, del equipo de la defensiva. Sin embargo, él hace uso y buen manejo de este concepto de mentor. Y hay una escena en donde él está en el baño de vapor. Entra Beeman, el quarterback que ha sufrido y ha tenido grandes fricciones con algunos de los jugadores más importantes del equipo. Se sienta junto a él y le dice, mira, a final de cuentas, cuando se acaba la fama,
cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la capacidad física para seguir jugando, porque además Shark está ya de salida del fútbol americano, él le dice a Beeman, lo único que te queda es la sensación y la satisfacción de saber que, uno, hiciste siempre lo mejor que pudiste, y dos, que la gente que está a tu alrededor te recordará siempre porque pudiste, aprendiste y le diste al equipo lo que éste estaba esperando de ti. Si tú al final de tu carrera deportiva eres capaz de irte con la cabeza en alto, orgulloso y satisfecho, no solo de lo que has ganado, sino también de cómo lo ganaste, estás del otro lado. Ese es un ejemplo de mentoría. Ese es un ejemplo de cómo un buen mentor puede influenciar, capacitar, ayudar y apoyar a un integrante que va teniendo problemas de adaptación. Realmente yo les recomiendo que ustedes a partir de este momento empiecen a analizar y a ver cualquier película que ustedes tengan a la mano, en donde la trama tenga algo que ver con jugadores y equipos de cualquier tipo de deporte. Deporte que se realice y se maneje en equipo, como el béisbol, como el fútbol soccer o bien el fútbol americano. Se han hecho infinidad de películas. Guerra de Titanes, por ejemplo, es muy buena también. ¿Por qué? Porque en este tipo de sistemas los mentores funcionan y le ayudan a la organización a alcanzar sus objetivos. Si un buen mentor está presente constantemente, la capacitación que se da a nivel informal, por informal quiero decir y repito, que no es algo oficial, no está escrito en el contrato de Shark, que él deba de ayudarle al nuevo quarterback y sin embargo, él por su personalidad, por su capacidad de liderazgo y por toda una disposición que sí tiene y por una lealtad que ha desarrollado hacia su equipo, hacia su organización, elige desde la libertad y con toda la conciencia ayudarle a aquel que nos está dando tantos problemas. Porque además, en esta película en cuestión, es el pilar. En el equipo, en el campo de juego, un quarterback que no es capaz de adaptarse y de funcionar como líder tal cual el concepto lo maneja, le puede ocasionar grandes pérdidas de tiempo, de elementos humanos, de dinero, de motivación y de muchas otras cosas a la organización. Cuando el mentor funciona y realiza su actividad de manera eficiente, exitosa, el cambio se da y también lo podemos ver en esta película. Bien, ¿cuáles son las principales ventajas que puede llegar a tener y a obtener una organización cuando tiene y cuenta con mentores calificados, mentores eficientes? Estas, digamos, utilidades y grandes beneficios lo podemos ver en la siguiente lámina. Por un lado, bueno, hemos hablado ya de la capacitación constante. El mentor que acoge a un nuevo integrante de la organización lo va capacitando de una manera cotidiana. Bien, eso por un lado. Por el otro, el que es acogido, es decir, el apadrinado, va teniendo y desarrollando una lealtad mucho mayor a la del individuo que no cuenta con el mentor que lo va ayudando. Siguiente, la curva del aprendizaje y por lo tanto de la adaptación se acelera. El proceso es mucho más rápido y eso le ayuda a la empresa ¿en qué sentido? En que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Los logros, los objetivos, las metas son alcanzadas de una manera mucho más rápida y además de una manera más eficiente. Siguiente, un buen mentor a mí me puede ayudar también a decirle y mostrarle al empleado qué es exactamente eso que se está esperando de él. Por lo tanto, este empleado va a estar mucho más motivado y va a poder realizar de una manera más efectiva su labor. Bien, todas estas ventajas son las que tienen los mentores dentro de las organizaciones. Tú me puedes volver a hacer la misma pregunta. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo lo puedo aplicar a una empresa pequeñita? Igual sucede. Y te recuerdo, sucede todo el tiempo, aun y cuando no nos demos cuenta. Lo interesante es que hoy tú ya lo puedas hacer.
Cuando yo tengo una empresa familiar, papá, mamá y hermanos, ¿quién puede ser el mentor en esta organización? 1, el que más experiencia tenga, o 2, el que mayor capacidad de convocatoria presente, o 3, el que mayor disposición muestre. No necesariamente tiene que ser el líder. Aquí sí me gustaría hacer una diferenciación. Es posible que el líder sea el mentor y en ocasiones no necesariamente el mentor tiene que ser el líder, ¿sí? Bien, cuando en una empresa familiar el papá es el que va marcando la pauta, el que va diciendo de una manera motivacional, de una manera bastante asertiva, a ver, nos vamos a sentar en la cocina y vamos a platicar acerca de cuáles son los problemas que tuvimos durante esta semana, porque fíjate tú que yo tengo una empresa que se dedica básicamente a elaborar pequeños menús de comida, desayunos y comidas, almuerzos, que yo empaco perfectamente bien, los ofrezco a las empresas y los llevo. Ese es mi negocio. Entonces, mamá es la que cocina, los hijos son los que reparten, yo soy el que administro. ¿Cómo puede funcionar un mentor aquí? Bien, el mentor es aquella persona que le puede decir al hermano, mira, en esta ocasión a ti te toca tal empresa o tal microempresa, ¿sí? Cualquier lugar nuevo a donde tengas que ir. Ese normalmente lo atendía yo. Acabamos de hacer una reestructura en las rutas. Ven, te voy a decir, yo te voy a platicar, mira, fulanita es así, así, así y así. Con sutanito tú tienes que elegir este sistema de cobro y de pago. Con la recepcionista uno siempre tiene que llegar a chulearle los zapatos. Con el poli uno tiene que llegar todos los días y decirle, ¿qué tal, don Alberto? ¿Cómo le va? Te voy a contar cómo le hice yo para poder ganarme más clientes dentro de esta empresa. Ahí está. Eso es una función de mentoría. No está dentro de las funciones reales del primer hermano y sin embargo el hermano tiene la experiencia, tiene la disposición y tiene la capacidad, lo transmite y lo comparte con el hermano número 2 y de esta manera los clientes casi no sienten el cambio de proveedor. Así es como funciona el sistema de mentores en empresas grandes, en equipos de fútbol y en organizaciones pequeñas. Ahora bien, ¿cómo funciona en una familia? En una familia los mentores normalmente son los hermanos mayores. Los hermanos mayores que le van indicando o le van ayudando al hermano pequeño cuando entra a la misma escuela. Imagínate tú que el hermano grande ya está en sexto y el hermano pequeño apenas va a iniciar y entra primero. A primer año de escolaridad. Y entonces el hermano grande, el primer día de clases, ¿qué hace? Lo lleva, lo acompaña. En lo que él hace amigos, le presenta a sus propios amigos. Le va diciendo, a ver, este es tu salón, aquí quédate. La maestra que te tocó es bien buena gente. De verdad, a mí me enseñó. La de español es un poquito gruñona, pero tú no te preocupes. Mira, tú nada más siéntate en medio o siéntate adelante, no des mucha lata, entrega tu tarea. A ver, si alguien de repente llega y te dice cualquier cosa, tú nada más me avisas y yo te ayudo. Si necesitas ir a comprar algo a la tiendita de la escuela, tienes que formarte de este lado y le va dando los tips. Y le va dando las claves, y lo va ayudando, y lo va protegiendo, y lo va capacitando. Y así es como funciona en una familia el sistema de mentoría. Te voy a pedir, por favor, que pasemos a la siguiente lámina para poder irnos a la dinámica que estoy esperando para ustedes. La siguiente hipótesis en la comunicación organizacional se establece que para que la organización se anime, para que la organización se reactive, como diría Junger Habermas, yo necesito básicamente 3 elementos. Por un lado, yo tengo que ser consciente de quién soy como organización. Por otro lado, tengo que ser consciente de quién soy yo como individuo. Y estos dos se tienen que juntar para formar un nosotros. ¿Qué soy yo, organización? Soy una empresa familiar que se dedica al reparto de almuerzos y desayunos en las oficinas grandes de gobierno. Ese soy yo.
Tengo una misión, tengo una filosofía y tengo valores. Estándares de calidad, de entrega, de servicio, de puntualidad, de disciplina y de honestidad, de higiene, por supuesto. Bien, ese soy yo como organización. ¿Quién soy yo como individuo? Un individuo que tiene el ánimo, la necesidad, el sueño y el anhelo, el deseo perfectamente bien establecido de sacar adelante esta organización, de dar mi 110 todos los días, de esforzarme al máximo para alcanzar mis objetivos. Y esto lo voy a acompañar de mi maleta de valores. Bien, entonces, cuando la organización sabe quién es y yo sé también quién soy como individuo, nos juntamos y al momento de fusionarnos formamos un nosotros. Ahora bien, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos una organización que está conformada por individuos con un alto deseo de esfuerzo y superación constante. Somos un grupo de personas dispuestas a ofrecerle el mejor servicio en este ramo. Nosotros somos. Esa es la última hipótesis que nosotros debemos de manejar en la comunicación organizacional. Cuando logramos que el individuo se incluya, cuando la organización sea parte integral también del individuo y estos dos, en lugar de ser dos entes separados, se fusionen y formen un nosotros, la empresa tiene muchas más posibilidades de alcanzar sus objetivos de la manera en que los está buscando. Bien, antes de irnos a la pausa, te voy a pedir por favor que contestes el siguiente ejercicio, las hipótesis en las organizaciones. Para cada una de las hipótesis corresponde una frase. Te voy a pedir que por favor lo relaciones. Este es el ejercicio. Vamos viendo si nos quedó perfectamente clara cuáles son las características de cada una de las hipótesis que hemos manejado a lo largo de la sesión pasada y el inicio de esta. Por favor, realízalo y en un momento continuamos. Muy bien, entonces hemos terminado con la parte de las hipótesis de la organización. Ahora me interesa mucho que vayamos teniendo una visualización de los tres grandes tipos de organización, estilos de dirección, que se pueden aplicar a las organizaciones. Estos estilos de dirección tienen su origen en tres teorías, las teorías que se han ido generando conforme la comunicación organizacional también ha ido evolucionando. Bien, mira, la primera teoría es la teoría clásica
Y la teoría clásica se desprende o genera el estilo de dirección también conocido como clásico. ¿Cuándo ocurre o cómo surge? Como puedes ver en tu lámina, esta teoría clásica aparece en el escenario mundial aproximadamente entre 1900 y 1930, siglo pasado. Los grandes creadores, los padres de esta teoría son Fayol y Taylor. Estos dos individuos establecen en ese momento, y me gustaría, porque es muy importante, que nos ubiquemos en el contexto histórico en el que nos estamos manejando. Ellos establecen que para que una organización funcione, necesariamente tiene que tomar en cuenta los siguientes puntos. Por un lado, es una organización en donde el poder es el que maneja absolutamente todas las acciones comunicativas y bien de producción. Es a través del poder que se van estableciendo las diferentes relaciones interpersonales. Es el poder el que va manejando y dictando la manera de hacer las cosas dentro de las organizaciones, de los sistemas. Si es a través del poder, entonces Fayol y Taylor establecen que el individuo es más bien visto como un ente capaz de producir. Al individuo se le resta su capacidad humana y se le sobrevalora en la capacidad productiva. Es decir, en la teoría clásica, en el estilo de dirección clásico, yo no veo a mi empleado, al colaborador, como un ser humano. Más bien lo veo como un número de cuenta, como un número en la nómina y además como un personaje, un individuo que me va a producir. Y así es como se establece la relación, a través del poder y de la producción. Quiero decir, yo soy el jefe, tú eres el empleado. Tú trabajas y yo te pago por ese trabajo. Se acabó la relación. Así es como lo van estableciendo. No hay un interés real por la persona. No existe ni se imagina una relación que vaya más allá de la laboral. No se puede nada más dar una situación o un ambiente laboral de comodidad, ni de confianza, ni de puertas abiertas, ni de comunicación abierta. Eso no existe. En este tipo de organizaciones, el empleado sabe que él trabaja y que se le va a remunerar por lo mismo. No hay motivación, no hay reconocimiento, no hay capacitación. Este es el trabajo que tú tienes que realizar y desempeñar. Perfecto, ¿lo sabes hacer? Qué bueno. ¿No lo sabes hacer? Busco otro. Así es como se manejan este tipo de organizaciones. Esto ocurrió, como yo les dije, a principios del siglo pasado. La pregunta es, ¿actualmente hay organizaciones, empresas, sistemas que se siguen manejando bajo este esquema? La respuesta es sí. De hecho, a mí me gustaría apuntalar esta idea. Actualmente, siglo XXI, en las empresas es difícil que yo pueda, digamos, encajonarlas o estereotiparlas únicamente dentro de un estilo de dirección. Normalmente las organizaciones grandes, chicas, medianas, del tipo que sea, van haciendo una mezcla de cada uno de estos estilos de dirección. Por eso es importante que nosotros los conozcamos y los detectemos, porque, vuelvo a lo mismo, todo se vale. En las organizaciones prácticamente todo se vale. Lo único que es importante es que yo como empresario, como líder, como dirigente de esa organización, esté perfectamente consciente de por qué lo estoy haciendo y cuál es el objetivo que quiero alcanzar de esta manera. Bien, por favor, pasemos a la siguiente lámina. En la escuela clásica, Taylor y Fayol establecen que la mejor manera de relacionarme con el empleado es a través de la regla y el castigo. Claro, si yo solo los estoy concibiendo y así los trato y así los manejo como entes de producción, en donde no me interesa en lo más mínimo la parte humana, pues entonces tengo que establecer políticas perfectamente claras en donde se diga cuál es la regla y cuál es el castigo
cuando uno no cumple con esa regla. Y empiezan a aparecer este tipo de políticas que establecen que si el empleado falta más de 3 días sin avisar y sin traer un justificante médico, eso es suficiente para un término de contrato. A mí no me interesa saber de qué te enfermaste, cómo te sientes, por qué te enfermaste. Así sencillamente, hay una regla y hay un castigo. Ok, este es el presupuesto que se tiene que alcanzar. La meta de producción son 10 camisas para caballero en una semana. Lo alcanzaste, qué bueno, te pago, aquí estás y te quedas. No lo alcanzaste, perfecto, muchas gracias. Te pago lo que produciste y contrato a otro. Suena fuerte, ¿cierto? Y sin embargo se da, y se da mucho. Y se da en muchas empresas de todo índole y de cualquier giro. Como dice su lámina, esta que estamos viendo en este momento, la teoría clásica en México aparece, se establece y se lleva a cabo dentro de todo un contexto histórico. ¿Qué quiero decir? A ver, entre 1900 y 1930, ¿qué sucede en un país como México, latinoamericano? Bueno, pasamos primero por la Revolución Mexicana. Después, en 1912 más o menos, aparece la Casa del Hombrero Mundial. Finalmente, hacia los finales de los 20, inicios de los 30, se inicia el comunismo, no solo en México, sino también en el mundo entero, y esto va influenciando de una manera muy clara a toda la organización de la sociedad. Esto le da pie a los empleados de darse cuenta que lo que están viviendo y cómo están siendo tratados no les parece. No es lo que ellos van buscando, no están satisfaciendo sus necesidades. La pirámide de Maslow que vimos en sesiones anteriores se queda básicamente en el nivel de seguridad. Y recuerden que cuando el ser humano ya tiene el trabajo, el dinero, que le da la seguridad, va buscando ¿qué? Motivación. ¿Qué más va buscando? Reconocimiento. ¿Qué más va buscando? Sentido de pertenencia. ¿Y qué más va buscando? Autorrealización. Una empresa que se maneja bajo este estilo de dirección, el clásico, difícilmente, yo diría prácticamente imposible, que cubra el resto de los niveles de la pirámide. Por lo tanto, el empleado va a vivir y va a trabajar en un ambiente tenso, en un ambiente de poca confianza, en un ambiente que realmente no le motive, en un ambiente que más bien lo canse, en un ambiente opresivo. Actualmente, yo les decía, hay empresas que sí tienen reglas y políticas que se manejan en este sentido. Permíteme ponerte un ejemplo. Alguna vez, trabajando en una empresa, en una institución educativa, teníamos una compañera que realmente era muy buena maestra. Los alumnos la querían, hacía bien su trabajo, siempre llegaba a dar su clase, la preparaba, tenía el conocimiento, tenía las habilidades. Era una buena persona. Además de todo, le ayudaba a los alumnos, los orientaba y una serie de cosas. Bien, un buen día, a la maestra en cuestión se le muere el papá, fallece su padre. Su padre vivía en Puebla. Evidentemente, le avisan de una manera muy abrupta. Ella tiene que salir de la ciudad en donde vivíamos. Y evidentemente, pues, no puede asistir a las clases. Su papá vivía en una ciudad que estaba a 3 horas por carretera de donde estaba esta institución educativa. Ella tiene que faltar, evidentemente, 4 días. Al 5.º día, ella regresa a dar sus clases, a reintegrarse al ambiente laboral. Lo mandan a llamar de la dirección y le dicen, lo lamento, ya tenemos un sustituto para ti. Faltaste muchos días. Nosotros tenemos como política que el maestro que falta más de 2 veces en una semana tiene que salir de la institución. Y entonces la corrieron. Ahí está. Eso es una política y un ejemplo clásico de la teoría clásica. El momento en el que yo, empresa, dejo de ver al individuo como ser humano y lo convierto en un ente productivo, se establece la regla y el castigo. La regla es no puedes faltar más de 2 veces seguidas a las clases en una semana. El castigo es que si lo haces te corro.
Esto suena muy drástico y suena muy fuerte. ¿Y saben por qué es fuerte? Porque tiene un costo altísimo en el ambiente laboral. Claro, los demás maestros en aquella época nos quedamos verdaderamente sorprendidos y dijimos, oye, no faltó porque se fue de parranda, no faltó porque andaba de viaje, no faltó porque estaba en la fiesta, faltó porque le ocurrió algo en su vida que realmente uno no puede controlar y en donde además sí te mueve el esquema, sí te rompe con todos tus planes, sí no puedes pensar en otra cosa que no sea correr al lado de tu familia. Es una situación importante y yo me acuerdo que en ese momento el ambiente entre los maestros era tenso, difícil. ¿Por qué? Pues porque todos nos hacíamos la misma pregunta. Si se lo hicieron a ella, que era una de las mejores maestras, ¿qué puede pasar con cualquiera de nosotros? ¿Te das cuenta? El costo que en aquella ocasión la institución pagó a largo plazo fue altísimo. Te voy a contar el final de la historia. Un año después, ninguno de los maestros que trabajábamos con aquella persona de la que te conté, seguíamos y continuábamos en esa institución. Todos nos fuimos. Buscamos otros lugares. Claro, a ver, esto es importante, ¿verdad? La teoría clásica dice, todos son importantes, nadie es indispensable. Eso quiere decir que el mensaje que está ahí es clarísimo. A ver, si tú eres importante en este momento porque me estás sacando la producción, es decir, me estás sacando las clases y a los alumnos. Sin embargo, si tú te vas, yo te reemplazo. ¿Cuántos maestros hay en un país? Échale cuentas. Miles, millones de personas que se dedican al mismo oficio. Y el mensaje es claro. Bueno, sí, y el receptor, claro, lo lee sin ningún problema, sin necesidad de que se lo digan. ¿Y cuál es el costo? Que cuando este receptor, este maestro, tiene la posibilidad de salir de la institución y buscar otro nuevo lugar de trabajo, lo va a hacer sin ningún problema. Es decir, el sentido de pertenencia, la lealtad que se pudo haber generado en este grupo de maestros, se perdió. Se perdió porque yo apliqué un estilo de dirección que a lo mejor pudo haber sido modificado, pudo haber sido planteado y manejado de una manera diferente. Si yo hubiera tomado en cuenta otro tipo de situaciones, a lo mejor hubiera podido hacer una excepción a la regla. Quiero decir, a ver, ¿cuál es o cuál hubiera sido la solución ideal? Yo, claro, acepto a la maestra, primero le pregunto cómo estoy, qué le pasa, si ya se siente bien, quito al sustituto que sí contraté a sabiendas de que estaba cubriendo una incapacidad por la razón que fuera. Retomo y reintegro a la maestra y sí le digo, por favor, nada más acuérdate que este año ya no puedes faltar. ¿Podrás? Es tu decisión, yo te apoyo. ¿Tú crees que puedas? Y entonces le regresas la responsabilidad al empleado. El empleado se siente tomado en cuenta, escuchado, en una situación empática y sobre todo se siente visto como ser humano y no como máquina. Eso es lo interesante. Así es como se pudieron haber salvado y se pudo haber mantenido un ambiente laboral eficiente, amable, cordial y sobre todo que le permitiera a la institución alcanzar sus objetivos. Claro, a ver, no quiere decir, de verdad que no quiere decir que con la salida de esta maestra la escuela no pudiera alcanzar sus objetivos. No, seguro que los alcanzó y los alcanzó muy bien. Yo lo único que digo es el costo que tiene que tú puedas capacitar a un maestro en el estilo de enseñanza que tú estás buscando. El costo que tiene que nosotros podamos realmente hacer conscientes a estos públicos de cómo es que a nosotros nos gusta hacer y realizar las cosas. Eso tiene un costo, en dinero, en tiempo y en esfuerzo, en horas hombre. Cuando este grupo de profesores sale, tenemos que volver a empezar desde el principio. Entonces, sí vamos a alcanzar nuestros objetivos. Yo lo único que digo es que nos va a costar un poco más de trabajo, ¿sí? Nada más por haber aplicado una política de un estilo de dirección que a lo mejor
no tenía por qué haber sido tan drástica en un momento de esta naturaleza. Bien, vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Bien, continuemos entonces con nuestro siguiente estilo de dirección y teoría. La siguiente teoría tiene o se establece, se le conoce con el nombre de la teoría de las relaciones humanas o bien la teoría humanista. Y la teoría humanista desprende o tiene como consecuencia un estilo de dirección que se llama el estilo de dirección de las relaciones humanas, en contraposición con la escuela clásica. Mientras en la escuela clásica somos rígidos, las reglas son inflexibles, hay un castigo y una regla, hay una visión del individuo, del colaborador, del empleado, que más bien es visto como maquinaria, como ente de producción. El otro lado del péndulo es exactamente la siguiente teoría, que es la humanista, la escuela de relaciones humanas. Los seres humanos, ¿sí?, somos, digamos, tendientes, nos gusta, nos seduce este movimiento. Estoy parado en la izquierda y el siguiente movimiento que hago es exactamente el de la derecha. Es el péndulo. Me cuesta trabajo de entrada buscar el intermedio justo. Lo mismo sucede con las escuelas y los estilos de dirección. Mientras los clásicos decían esto, los de las relaciones humanas dicen, no, es todo lo contrario. Bien, ¿quiénes son los grandes autores de esta teoría? Mayo y Maslow, ¿sí? El mismo de la pirámide de necesidades, él está involucrado, muy involucrado en esta nueva teoría y manera de dirigir una empresa. Ellos más bien son paternalistas. Ellos más bien van diciendo, mira, lo más importante dentro de una organización es el individuo como ser humano. Entonces, lo que a mí más me va a preocupar, mi atención total y el desarrollo de mi estructura organizacional va a estar enfocada en saber cómo se siente, qué piensa y cómo está el empleado. Es lo único, bueno, perdón, no lo único, lo más importante en mi organización. Y entonces me convierto en exactamente un papá de mis empleados. Y voy todos los días preguntando, Susanita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo sigue la hija? ¿Ya se alivió de la gripa? Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Don Pepe, ¿qué tal? ¿Qué pasó con el problema de su hijo? ¿Ya lo pudieron solucionar? Oiga, doña Alicia, platíqueme, ¿cómo se siente? ¿Cómo va? ¿Se siente adaptada? ¿Ya se integró? ¿Cómo la trata el jefe? ¿Se siente cómoda? ¿Necesita algo? Toda la atención y el funcionamiento de la organización está enfocada en cómo está, qué piensa y cómo se siente el empleado. Son este tipo de organizaciones en donde las estructuras de comunicación jerárquica se rompen. Y entonces todos nos hablamos por nuestro nombre de pila y todos nos saludamos de beso y realmente no hay ninguna formalidad, la comunicación es total y absolutamente puertas abiertas, la gente puede entrar a la oficina del jefe y decir, oiga, fíjese que yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, ¿verdad? Y todos nos vamos de fiesta y todos realizamos eventos sociales, culturales, la pasamos realmente bien. Claro, a ver, aquí hay algo importante. En la escuela de relaciones humanas, la motivación y el reconocimiento juegan un papel imprescindible, juegan un papel básico, son el pilar de las relaciones que se establecen en el ámbito laboral, porque ellos parten de la siguiente hipótesis: mientras mi empleado esté motivado, va a ser mucho más productivo. Entonces, en lugar de dedicarme a establecer políticas estrictas, rígidas e inflexibles, que más bien lo amenacen y lo amedrenten, más bien voy a buscar la manera de darle esta motivación, de hacerlo sentir en un ambiente laboral sumamente cómodo para que él se sienta más a gusto y entonces pueda trabajar mejor. Como teoría, funciona. Como teoría es, digamos, correcta. Como teoría va siguiendo y es congruente con esto de la pirámide de las necesidades de Maslow. Sin embargo,
sí vamos encontrando algunos pequeños problemas en este tipo de organizaciones, porque es muy fácil que la línea que divide entre lo que bien nos sentimos a vamos a estar siempre de fiesta es muy delicada. Es tan delicada que, fíjate, lo que dicen los teóricos de hoy, visto claro, a ver, esta teoría, déjame decírtelo, apareció entre 1930 y 1950. Fue el momento en el que se estableció. Bien, los teóricos de hoy, siglo XXI, voltean al pasado y dicen, mira, los grandes peligros que se corren, los riesgos de tener una organización que se maneje únicamente en este estilo de dirección son los siguientes. Como las relaciones informales de amistad, de rechazo, de antagonismo, de simpatía, de empatía, se abren tanto que llega un momento en el que son estas mismas relaciones las que van obstaculizando el funcionamiento eficiente de las organizaciones. Piénsalo, por favor. A ver, imagínate tú que estás en una empresa otra vez familiar. Esta empresa de la que hemos hablado. Bien, entonces, evidentemente aquí yo me imagino que este estilo de dirección se dará de una manera mucho más natural, porque además viene de una familia. El papá, me imagino yo, o la persona que está al frente de la organización, va a fungir y va a desempeñar este papel paternalista. Y claro, va a tener aliados, porque en una familia es muy común que dos hermanos se lleven mejor que con la otra hermana, o que el hermano tenga una mejor relación con la mamá, con el papá, o que el papá tenga un preferido a un consentido. Esto es normal, esto se da de una manera natural. Bien, son estas mismas relaciones las que a la larga pueden obstaculizar el funcionamiento de la empresa, porque dejamos de ver nuestro trabajo y el funcionamiento de la organización como lo que es un ambiente laboral y empezamos a mezclar nuestros sentimientos y nuestras relaciones interpersonales con el funcionamiento de la organización. Entonces, claro, a ver, como yo tengo problemas con mi papá o como el hermano se acaba de pelear con la hermana el fin de semana que estuvimos juntos a muerte, tú no sabes qué pasó. El hermano le dijo sus cosas a la hermana le hizo caras a la novia, se armó el San Quintín. Llega el lunes, asisten todos a la oficina, están trabajando y entonces la hermana no le quiere dar la información que necesita al hermano. ¿Por qué? Pues porque está enojada, ¿cierto? Y entonces dice, ah, sí, pues ahora que se amuele. Ah, sí, pues ahora que le cueste su trabajo. Es más, le voy a esconder este archivo, se lo voy a borrar de la computadora, a ver si lo encuentra. A ver, no que dice que él puede con todo, que es muy autosuficiente, y empezamos a mezclar. Y es en esta mezcla en la que ya no supimos cuál fue realmente el origen del problema y por qué no estamos funcionando y sobre todo por qué no podemos alcanzar el objetivo. Tiene que llegar un momento en el que alguien ponga orden ahí y se vuelvan a establecer, a reestructurar las relaciones interpersonales. Claro, cuando estamos hablando de una familia, esto puede llegar a grados superlativos en donde el hermano en cuestión salga del sistema, salga de la organización y se rompa para siempre la relación familiar que existía. A ese grado podemos llegar. Cuando solo nos movemos en este ámbito, cuando solo es a través de este estilo de dirección, el costo puede ser muy alto. Sí, claro, a ver, si yo lo manejo de una manera eficiente, todos estamos en un ambiente laboral cómodo, nos sentimos muy a gusto y trabajamos bien. El problema es la línea que separa una cosa de otra, un escenario de otro. Un escenario en donde estamos muy a gusto y otro escenario en donde ya no importa si yo necesito trabajar en equipo contigo. Como me hiciste cara, como me caíste mal, como ya andas con la persona que yo quería, bueno, pues entonces ahora te voy a meter el pie y voy a obstaculizar tu trabajo. Y yo, empleado, voy pensando que mi problema nada más es contigo. Lo que como empleado no veo y no me doy cuenta es que más bien la que va a pagar el precio al final del día es la organización completa y yo incluido. Ese es el principal riesgo de este estilo de dirección. Ahora, actualmente, ¿hay empresas que lo manejan? Sí.
Y de una manera constante, sí. De una manera también mesurada. Quiero decir, a ver, permíteme primero hablar de las grandes transnacionales. Estas empresas que se dedican, por ejemplo, a la distribución, que son refresqueras, ¿sí? O estas empresas que se dedican a las telecomunicaciones, o estas empresas que se dedican al entretenimiento, o esta empresa latinoamericana que nació en México y que se dedica a la venta y distribución de pan empaquetado, ¿sí? Bien. Este tipo de empresas se van llamando a sí mismas como la gran familia fulana de tal. Todos somos una familia. Todos nos llevamos muy bien. Aquí la comunicación es puertas abiertas. Tú tienes la confianza de llegar con el jefe de hasta arriba y decirle, oiga, me está pasando esto. Y seguramente que el jefe te va a poner atención y te va a ayudar a solucionarlo. Sí es cierto. Sin embargo, estas empresas han aprendido que la línea tiene que estar perfectamente bien marcada y que yo me tengo que asegurar, yo organización, de que los empleados se sientan a gusto sin pasarse del otro lado. ¿Y esto cómo se logra? A través de elementos líderes que sí están sumamente conscientes de que esto puede suceder. Entonces, en el momento en el que aparece el primer brote de problema, inmediatamente lo solucionan. Son empresas que han aprendido que los problemas interpersonales pueden costarle mucho a la organización, por lo tanto, se enfocan y se abocan a eliminarlos lo más pronto y rápido posible. Bueno, eso es lo que pasa con las grandes empresas. ¿Qué pasa con una empresa pequeña? Señores, comunicación. Esa es la respuesta a la situación. Si solo soy yo y mi secretaria y mi telefonista, porque estoy empezando y porque ahorita somos solo ella y yo. Si yo empiezo a establecer una relación mucho más fraternal, mucho más familiar, en donde realmente me importa cómo está, cómo se siente, cómo está la familia, cómo está el hijo, y me empiezo a involucrar de más en esta relación, al rato la secretaria se va a enojar conmigo porque yo no le dije, hola Juanita, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu hijo? Porque tengo prisa, porque estoy ocupado, porque tengo un millón de cosas en la cabeza. Porque cuando estamos arrancando un negocio, estamos sujetos a presiones, a estrés, a días buenos y a días malos. Pero entonces la secretaria ya se me enojó. Entonces no me pasa el recado del cliente aquel o está tan metida en sus problemas. Claro, como yo no le he puesto un límite en donde se establezca que los problemas personales en algunos momentos se tienen que quedar afuera. Y no en algunos momentos, constantemente, quiero decir yo. Pero bueno, la secretaria no lo tiene muy en claro. Entonces está muy agobiada porque fíjate que se peleó con su esposo. Y entonces se le van olvidando las cosas. Y se le olvida darme justo el recado que yo estaba esperando desde hace una semana, que era la llamada del cliente más importante que en este momento tenemos en puerta. Y entonces yo la regaño. Le llamo la atención porque, bueno, sí fue una falta y un error que casi nos cuesta el negocio. Bueno, lo pude solucionar, lo que sea, pero sí le llamo la atención y le digo, oye, ¿qué pasó? Esto no puede volver a suceder. Sí te voy a pedir que por favor seas mucho más concentrada, que estés más centrada en lo que te sucede, en lo que está pasando en la oficina. Eres mi brazo derecho, yo no puedo estar atendiendo los teléfonos, por favor. Y entonces ella se siente sumamente herida y está sumamente susceptible. Y entonces decide que no va a ir a trabajar los siguientes 3 días o bien no te va a hablar. Lo mínimo indispensable. Y esto va generando, ¿sí?, un ambiente laboral. Aunque sean 2, este ambiente afecta a los 2 individuos y afecta el alcance de los objetivos. Y entonces el rumbo de la empresa empieza a desviarse. ¿Por qué? Porque la relación interpersonal que teníamos, que era lo más importante, está afectando el funcionamiento y desarrollo exitoso de la organización. ¿Qué tengo que hacer? Número 1, ser muy cuidadoso. Cuidadoso en el sentido de establecer límites. Trabajo es trabajo. Y además somos individuos y podemos irnos a comer juntos y platicar de lo que nos está ocurriendo en ese momento en nuestras vidas. Y cuando lleguemos a la oficina, tenemos que concentrarnos en qué es el trabajo, lo más importante. Claro, si yo llego un día a la oficina
Llego con mi portafolio, llego corriendo, porque además es lunes y por alguna razón se me hizo tarde. Y yo volteo y veo que la telefonista o la recepcionista están llorando. Bueno, sí sería realmente, ¿verdad? Una falta en el sentido de la comunicación organizacional, que yo no me tomara 2 minutos, si no es en ese momento a lo largo del día, para acercarme y preguntar, oye, ¿estás bien? Es lo mismo que pasa en las familias. Cuando el hijo llega de la escuela, tira la mochila por un lado, sube corriendo, no saluda y azota la puerta de su cuarto, el papá o la mamá inmediatamente lo que hacen es, ¿qué pasa? ¿Vas tú? Voy yo. No, bueno, te toca a ti. No, bueno, yo tengo mejor relación con él. Ok, perfecto, me toca a mí. Voy con él. Mijito, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No puedo pensar que a lo mejor nada más el América perdió o el Boca Juniors no empató. No lo sé. Sí es una parte importante la humana. Sí es fundamental para que las organizaciones funcionen. Sin embargo, no solo me puedo enfocar a esto. Es decir, el manejo del péndulo me puede llevar a costos y a riesgos también altísimos. Entonces, ¿qué es lo mejor hasta aquí? Hacer una mezcla de ambas cosas. Sí, reglas perfectamente bien establecidas, con castigos previamente determinados y además la flexibilidad necesaria y suficiente cuando el tiempo y el momento, la situación, el escenario lo ameriten. Somos humanos, a todos nos pasan cosas, tenemos días buenos y días malos. Hay situaciones que nos afectan más a unos que a otros. Y yo como empresario debo de tener la empatía, recordarás el tema, necesaria y suficiente para ¿qué? Para hacerles sentir que el trabajo es importante y también ellos como individuos. Por esta ocasión, vamos a concluir hasta aquí la sesión. Nos queda pendiente un estilo de dirección que es exactamente el que está en medio, el equilibrado. Y este estilo de dirección es el de los sistemas sociales. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí y en la próxima sesión hablaremos del tercer estilo de dirección. Muchas gracias.